una jornada, bueno, importante, digo, la de hoy, porque hay muchos acontecimientos, ¿no? Hay muchos acontecimientos, y uno de ellos es el Día Mundial de la Fotografía, ¿no? Se habla mucho de, bueno, el nacimiento de algo que realmente para quienes disfrutamos de la fotografía realmente es único, ¿no? Tener en forma imborrable los recuerdos, tener paralizado el tiempo prácticamente a través de una imagen. Y en este sentido, bueno, con el crecimiento de la tecnología y demás, ya prácticamente con un celular uno puede ya plasmar ese momento, ¿no? Sin embargo, bueno, alguna vez conversábamos el tema de la fotografía en papel, ¿no? Que tiene su magia, es algo diferente. Agarrar un álbum de fotos, por ejemplo, y empezar a hurgar por ahí, es distinto, ¿no? Totalmente, es distinto, es diferente esa costumbre que teníamos antes, bueno, lo compartíamos hace un tiempo nada más, ¿no? Esto de ir a un viaje, por ejemplo, y después ir a revelar el rollo y que sea todo paisaje. Claro, ¿quién no hizo eso? ¿Quién no hizo eso en Por un viaje, ejemplo. ¿no es cierto? Claro, pasar por montañas, ¿no es cierto? Y pensar, imaginar en realidad que el detalle que vos ves con tus ojos se va a ver precisamente en la foto. Y sacas, y sacas, y sacas. ¿Cuántas veces nos Capturas hemos llenado momentos y momentos, pero bueno, no todos tienen, ¿no? Ni llevan Claro, ese don, ¿no? De ser un buen fotógrafo, Daniel. tal cual, tal cual. A veces, cuando vos, obviamente, se imprimían las fotos, veías que 4 o 5 fotos eran las mismas prácticamente, ¿no? Nada más Exactamente que igual. en una curva, qué sé yo, no sé, le sacaban la misma foto. Una cosa de locos. Y ahí Bueno, pero empezaban, ¿no? Y ahí empezaban las mamás, los papás, los tíos a retarte, decir, ¿pero qué sacaste en el viaje? Bueno, la claro, típica. un rollo de 24, 36, 20 eran más o menos las mismas fotos. Qué loco. Totalmente. Bueno, pero Anécdotas. ya cambió todo. Ahora, por ejemplo, vos podés borrar, qué sé yo, ¿no es cierto?, del celular. Es distinto, ¿no? Es distinto. ¿Y cómo ha crecido este tema de la fotografía? Bueno, de eso hablamos con un amigo de la casa, Jorge Juder, que de paso nos mostró algunas cámaras también de antaño, haciendo referencia a este día, a esta jornada del Día de la Fotografía. ¿Te parece que compartimos la nota? Compartimos la nota entonces con Jorge Yukdar. Así es, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hoy estamos festejando, celebrando los fotógrafos del Día Mundial de la Fotografía, que fue instaurado en el año 1839, Ah, cuando se presentó la primera cámara fotográfica creada por Luis Daguerre, ajá. allá en Francia, ¿no? Y bueno, desde ahí se instauró hoy 19 el Día Mundial de la Fotografía. Te toca muy de Eh, cerca, obviamente, vos sos un fotógrafo profesional en ese sentido, ¿no? ¿Qué es la fotografía para vos? bueno, yo siempre lo he dicho, lo digo y lo diré, de que nosotros los fotógrafos tenemos el don de detener el tiempo, ¿no? Que para mí es una forma de detener el tiempo mediante la fotografía. Porque, como decías vos, ¿quién no tiene una fotografía de cuando éramos niños, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de lugares de nuestra ciudad, de nuestro país, de qué sé yo, de infinitas cosas que se ha podido fotografiar desde hace muchos años, ¿no? Desde que comenzó a aparecer la fotografía, que ha sido y es un gran invento desde hace 181 años, si no me equivoco, ¿no? Desde Claro, 1839, que lo claro. descubrió Daguerre e inventó su primera cámara. Y cada momento, digo, en la historia, con el avance tecnológico que hubo, eh, hasta llegar, bueno, hoy por hoy, digamos, a lo digital y demás, ¿no es cierto? Algo espontáneo, prácticamente uno mismo ya puede, con el celular, ya prácticamente sacar fotos y demás, ¿no? Pero digo, ¿cómo ha avanzado, cómo ha ido progresando el tema de la fotografía, desde los rollos, un poco antes también, ¿no?
Sí que tienes ahí algunos modelitos como para mostrarnos, Jorge. Sí. Por ejemplo, esta es una cámara de baquelita, material parecido o anterior al plástico sería. Ajá. Esta es una cámara de baquelita que era de mi papá, Ajá. de la década del 50, por ejemplo, que ya usaba negativos o rollos. Rollos, ajá. Y bueno, se lo revelaba, por supuesto, en blanco y negro. En esa época no existía el color todavía, Sí. ¿no? Y se lograba lindas fotografías, que aún las tengo, que gracias a la fotografía, valga la redundancia, al creador de la fotografía, tengo recuerdos tomados con esta cámara desde que fui niño. Claro, sí, claro. Sacadas por mi papá en aquellas épocas. Sí, esa es otra cámara también. Anterior a la que te mostraba primero, esta es una cámara de los años 30, más o menos, aproximadamente. También es una clásica cámara de cajón, se les llamaba, por la forma. Ajá. También utilizaba rollo, pero era un poco más complicado para hacer una toma, ¿no? ¿Y los rollos de esa época de cuánto eran, más o menos? Digo. Y bueno, se sacaba hasta de 12 fotos, en blanco y negro. Claro. Y eran de 6 milímetros, o sea, era un ancho de más o menos... Casi el doble de los últimos, digamos, una cosa así. Claro, los últimos eran los de 35 milímetros. Uh-huh. Y estos eran de 126. Era la medida de la película. Sí. Y la fotografía era el recuadro, el fotograma era de 6 por 6. Así era la medida. Era mucho más grande. Bien. Mucho más grande. Algo más ahí que tienes. A ver. Bueno, esta es un poco más moderna también. Esta es una Yasica. Ajá. Más moderna, de los años 70 aproximadamente. Sí. Más parece cámara de filmación que de foto, mira. Claro, esta se llamaba, o se llama, Yasica, una reflex de 2 lentes. Ajá. Era una por una, enfocabas el objetivo que iba a fotografiar, y por la otra tomaba la fotografía propiamente dicha, ¿no? Mira. También esta venía para rollos de 126 la medida, y de 35 milímetros, que podías usar los dos formatos. Las dos películas, los dos formatos, sí. Bien. Y esta es una cámara, una Olympus, también mucho ya más moderna, de los años 80 aproximadamente, que ya usaba también ya rollos de un poco más moderna, de 35 milímetros, y podías hacer, bueno, las ampliaciones que vos querías, ¿no? Desde una tamaño postal hasta una 30 por 40, una ampliación, 30 por 40. Ahora, Jorge, el tema de los flashes, ¿siempre estuvieron presentes en todo tipo de cámaras? Bueno, en las modernas, más que nada, como por ejemplo en esta no, todavía no existía, o sea, esta no venía para flash, sí venían otros tipos de cámara con el flash que funcionaba con magnesio, el clásico relámpago que se veía en algunas, creo que algún fotógrafo, por ahí tengo algunas fotos que me tomaron con ese tipo de flash cuando yo era niño, sí. Pero sí existía. Después, con el correr del tiempo, se fue
se fueron modernizando las cámaras. Claro, claro. Yo me acuerdo que había también, Jorge, había unos flashes que venían como descartables, no sé si te acordás vos, que se le ponían en algunas cámaras también. Venía el cubo flash. Ajá, que era exactamente. un cubo, como propiamente se lo llamaba, Sí, con 4 disparos. O sea, claro. tenía 4 caras y podía sacar hasta 4 tomas nada más. Sí, Esas generalmente las sabía usar, creo, si no recuerdo mal, la cámara, la Kodak ajá, Instamatic, era una ajá, camarita sí, que se le colocaba el flash y se sacaba 4 fotos, 4 tomas y después se lo tiraba, claro. descartaba, ¿no? Y Claro, se lo estaban otros tiraba. también que tenía más flashecitos que eran más rectangulares, eran, ¿no? Digo, Claro, después venía, por ejemplo, la cámara instantánea de Kodak, ajá, sí, traía un flash, la primera que salió, la instantánea, traía un flash largo, que ese sí, ya creo, si no recuerdo mal, ya era, porque esa cámara traía una caja, o sería lo que sería el rollo, era una caja con 10 placas, o sea, con 10 fotos, sí, y el flash venía para cada una de las tomas, sería, para cada una de ajá, las placas. O sea, ahí venía un está, flash largo con 10 sí, disparos, ahí ¿no? está, Y había bien. algunos que venían de 8 para que tengas que comprar dos. Claro, claro. Sí, Jorge, Sí, y ni hablar de la Polaroid, ¿no? Digo que también claro. La Polaroid creo, si no recuerdo mal, era anterior a la Kodak. ujú, Anterior a la Kodak. O claro. después, la verdad que no recuerdo bien esos modelos de cámara. Pero el tema era También, tener la foto instantánea, digamos, ahí en ese momento, ¿no? claro. Por ejemplo, tengo una anécdota que yo tenía la Kodak instantánea ya moderna con un flash ya incorporado. Ajá, Y un sábado a la noche, creo que era, me llamaron de urgencia a un cumpleaños de 15, creo que era, sí, y me agarraron sin película. No tenía película para las cámaras comunes, ay, ay, para ay. no tenía rollo. Y sí tenía unos 3 o 4 cartuchos de placas para la instantánea. Sí, Y bueno, le ofrecí al cliente si le quería que le saque así con instantánea. Me dijo que sí, como era un cliente ya de siempre, de cabecera. sí, Yo era el fotógrafo de cabecera de ellos. claro. Y bueno, me fui a sacarle las fotos del cumpleaños con con la cámara Instantáneo. instantánea. O sea, zafaste, Casualmente, digamos, saliste de la emergencia subsanada. sí, 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 perfectamente. Casualmente hará un mes atrás, me la mostraron a las Ah, fotografías mira, de aquellas mirá vos. épocas. Eran los años 85 más o menos, por ahí, Claro, cuando me salvó una Kodak instantánea, eh, un evento de aquellas épocas, ¿no? claro, claro. Claro, no, por supuesto, por lo menos en lo que eh, a mí me parece, no es una fotografía, verla, como dices vos, impresa en papel, en una ampliación, no es lo mismo que verla en un celular o en una Claro. computadora. La verdad que cambia rotundamente Mm. la forma de verla, de los colores, porque cambia en una computadora, hay diferencia, Totalmente. ¿no? Gracias a la tecnología, hoy podemos gozar de, una, de una fotografía digital, de poderla mejorar, de poderla, qué sé yo, corregir Claro. mediante la computadora, mediante la tecnología que hoy día nos toca vivir con la tecnología, ¿no? En lo que a mí respecta, por ejemplo,
que yo vengo desde la época del blanco y negro, del rollo, Claro. de revelar las películas. Y bueno, por suerte he tenido la hermosa experiencia de meterme de tener mi laboratorio. Yo estudié fotografía por correo, allá Bien. por el año 76. Mm. Y no había profesores quien enseñe, por supuesto en esas épocas aquí en Santiago. Claro. Y bueno, había las revistas que te ofrecían diferentes cursos. Ese que venía en la parte de atrás de las revistas. Claro. Claro. Había como 50 cursos para hacer. Entre esos estaba fotografía. Y por ahí los tengo todavía a las lecciones. A las lecciones que me mandaron durante un año y medio más o menos. Más los elementos para el revelado, las pinzas, las cubetas. No, era lindo, era toda una satisfacción para mí, que me ha gustado siempre la fotografía. Y bueno, yo siempre lo comento con los colegas, que a veces cuando nos juntamos, que creo que yo he descubierto la fotografía en mí, que me gustaba la fotografía. Ajá. Cuando más o menos tenía unos, calculo que 10 años, 9 años, en la casa de mi abuela, era una casa de las antiguas, y había un espacio, entre la vereda y la casa había un espacio más o menos de unos 10 metros, y la gente, dormíamos con mi hermano y un primo en las siestas de verano. Ajá. En el comedor de la casa, que daba justamente hacia la vereda. Sí. Y la gente que pasaba por la vereda, los perros, las bicicletas, los caballos, todo en aquellas épocas, te cuento, sí, se reflejaban en forma inversa en la pared contraria a la puerta del comedor de la casa de mi abuela. ¿Ah, sí? O sea, después cuando conozco la fotografía, me acuerdo de esos episodios. Ajá. Y para mí había sido bueno, para mí era un descubrimiento ver a las personas caminar al revés. Ajá. Reflejadas en la puerta. Y después, al estudiar fotografía, me doy cuenta de que estaba yo dentro de una cámara de cajón gigante. Claro. Cuando era niño, entonces ahí veía. Yeah. Alguien me enseñó en aquellas épocas a hacer con una caja de zapatos. No recuerdo, un fotógrafo de aquí de la banda, amigo de mi papá, que él, bueno, él ya era fotógrafo, pero me enseñó a hacer cómo hacer una una cámara de cajón, sería. Ajá. Con una caja de zapatos, ¿no? Mira. Con un agujerito, simplemente con un agujerito, y en el lado opuesto del agujerito un papel de calcar, que en aquellas épocas se usaba. Ajá. Y se reflejaba, vos podías ver desde una parte oscura de dentro de tu pieza hacia la parte donde había luz, vos veías todas las imágenes invertidas. Sí, claro. Y bueno, esas cosas, sí, claro, me llevó, creo, a estudiar fotografía, y bueno. Y aquí estás. Aquí estoy como fotógrafo